El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles. Una vez se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que se saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque la falta de fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran al menos fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Quienes puedan sentarse, háganlo, hermanos. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, efectivamente un sábado como hoy, pero de hace 28 años, me postré en lo que antiguamente era la casa de Juan Diego, en donde Juan Diego vivía con su tío Juan Bernardino. Y cuando Juan Bernardino estaba muriendo, estaba ahí tirado en el suelo por la enfermedad, por una peste que había como en aquel entonces, que se llamaba el Cocolotzin. Juan Diego fue a la búsqueda de un sacerdote a México, Tenochtitlán, y ahí se le apareció la Virgen de Guadalupe, y en esos caminos, pues, le dijo la Santísima Virgen María que no se preocupara, que su tío, quien estaba postrado ahí en ese suelo, en esa tierra, estaría sano, estaría curado. El tío de Juan Diego, Juan Bernardino, quedó curado cuando estaba postrado allí en su petate. De ahí viene la palabra: se está petateando, se está muriendo. Estaba enfermo del Cocolotzin y se levantó y se convirtió en uno de los grandes catequistas. Todavía ahí en Tulpetlac, en el Estado de México, está la cruz evangelizadora que utilizó Juan Bernardino para evangelizar a las tribus de esa región de Tolpetlac, de Ecatl, de Jalostoc y de Coatitla y de otros pueblos circunvecinos. Siempre me impresionó eso, y sobre todo que ahí la Santísima Virgen María le reveló a Juan Bernardino su nombre, que ella era la Virgen de Guadalupe. Con Juan Diego muchos piensan que la Virgen le dijo su nombre a Juan Diego, pero no, a él siempre le decía mi niño, mi chiquito, mi hijo mío. Le decía muchas palabras cariñosas, pero no le dijo que era la Virgen de Guadalupe. Se lo dijo a Juan Bernardino, ahí en Tulpetlac. Y con esto vino la reconciliación de la fe de los españoles, que ya tenían una fe previa a una devoción a la Virgen de Guadalupe allá en Cáceres de España, y aquí se aparecía viva la Virgen, sanando a los enfermos y levantando al que estaba postrado en el suelo. Yo siempre quise acoger esa simbología, ya que también su servidor se postraba en el suelo con el polvo, con las enfermedades, con las limitaciones que tiene, pero
ahí la Virgen, siento que también me dio la mano para levantarme, y de manos del obispo, entonces de Tacámbaro, hoy cardenal de Morelia, me ordenaba sacerdote. Me postré al suelo con mis miserias y me levantó él con el poder del Señor que le da a sus discípulos. Quiero también recordar con mucho cariño toda la simbología que esto acompaña, esa ordenación sacerdotal, ya que mi madre y mi padre me llevaron esta casulla para que me revistiera como sacerdote. La he conservado con mucho cariño a través de estos años y solamente la utilizo para festividades cuando puedo, festividades especiales. Hoy para mí esta es una festividad muy especial. Y entonces, ya ordenado sacerdote, todavía tuve la oportunidad de visitar al padre Enrique Amezcua Medina, el fundador de los sacerdotes operarios del Reino de Cristo, y yo no sabía que yo sería el último sacerdote que él vería ordenado todavía en vida. A los pocos meses murió. Y así han pasado muchos años, 28, y en estos 28 años el Señor me ha ido llevando de la mano, me ha llevado en momentos duros, difíciles, y la Virgen de Guadalupe nunca me ha desamparado, siempre me ha dado ese impulso para levantarme de esa endemia o pandemia de aquel entonces, y que uno también pues va viviendo en esas caídas y esas levantadas. El Evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy es sumamente significativo. Es un llamado a la fe. Un llamado a la fe, mis queridos hermanos, en donde Jesús dice unas palabras muy duras y muy difíciles de entender. Para muchos es difícil entender cómo una persona con fe sabe que Jesucristo tiene el poder de sanar a ese muchachito endemoniado, y llegan y le suplican a Jesús: Señor, ten misericordia de mí, mi hijo está endemoniado. Y dirá unas palabras muy significativas: se lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido. Y Jesús dice las palabras más difíciles de entender, que al menos a mí me han acompañado mucho. Y dice: generación malvada y pervertida, qué incrédulos son ustedes. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráiganme al muchacho. Y Jesús lo sana. Jesús expulsa ese demonio. Los apóstoles se sienten también perplejos, no entienden, y después a solas le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús dice las razones que ya había dicho: por falta de fe. Esta clase de demonios solamente salen con ayuno y con oración y con la fe. Aparentemente es una llamada de atención para la fe de aquellas personas que no creyeron en que los apóstoles podían expulsar a esos demonios, que no creyeron que ellos tuvieran el suficiente poder y querían ir directos con Jesús. Van directos con Jesús y es cuando les reprocha esta realidad. Así es que sí, es un reproche para la gente que se queda viendo solamente las limitaciones y las pequeñas de los apóstoles, tal vez las miserias de aquellos que hemos sido elegidos para proclamar el Evangelio. En muchas ocasiones yo sí me he encontrado con personas que se escandalizan por nuestro lenguaje, por nuestras acciones y por nuestras faltas de fe. Yo muchas veces les he dicho: su fe de ustedes no está puesta en el sacerdote, está puesta en Dios. En el credo decimos: creo en el Padre, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, y los grandes representantes de la Iglesia no son los curas, son los santos, y los santos surgen de todos los rincones de la casa. Pero también es cierto, mis queridos hermanos, sí es cierto eso, pero también no es menos cierto que mucho
del testimonio que se da depende también del modo de vida de nosotros los sacerdotes. Cuando nosotros no estamos al nivel o no nos presentamos al nivel que deberíamos de hacerlo, mucha gente se queda también esperando esos favores que vienen de Dios, que vienen del Señor. Por eso a los apóstoles también les recrimina Jesús que no han hecho la suficiente oración, que no han ayunado y que en el fondo no creen ni siquiera en su propio poder que tienen en sus manos. El apóstol San Pablo lo va a expresar de una manera maravillosa, diciendo que aunque somos vasijas de barro, llevamos un tesoro dentro. Así pues, mis queridos hermanos, es una llamada de atención para el común de la gente, pero también para nosotros, los discípulos del Señor, que nos hace falta oración y que nos hace falta ayunar y hacer oración y realmente tener la fe en ese ministerio que se nos ha dado. A veces creemos más en el dinero, a veces creemos más en el prestigio, creemos más en el poder, creemos más en la apariencia. Cuidamos más lo que la gente puede decir de nosotros que lo que nosotros podemos hacer en nombre del Señor Jesús. Ahí es donde tenemos que renovar también nosotros nuestra fe. Ahí es en donde nosotros los sacerdotes tenemos que acogernos de la Santísima Virgen María y pedirle que nos levante, que nos ayude. Ella, la mujer de fe, ella que estuvo de pie junto a la cruz, ella que no se dejó derrumbar. Hay muchas veces que sí nos encontramos gente que rechaza toda mediación. A mí me parece que es una fe protestante. Ellos dicen, ¿para qué voy con los santos teniendo a Cristo con Él? ¿Para qué acudo a los santos? ¿Para qué acudo a la Virgen? ¿Para qué voy a la iglesia? Yo directo con Jesús, directo con Jesús. Creo que el Señor Jesús recrimina esa actitud, incrédulos y perversos y faltos de fe. El Señor Dios quiso valerse de la Santísima Virgen María para nacer. La Santísima Virgen María sí mostró su poder intercesor ante Jesús, que en algún momento decía, ¿y qué a ti? ¿Y qué a mí? Si se acabó el vino en las bodas de Caná. No ha llegado mi hora. El poder de la Santísima Virgen es por el amor que nos tiene y también por la confianza que le tiene a su Hijo bendito. Tú eres el Señor del tiempo. Si no ha llegado tu tiempo, adelántalo. Y efectivamente Jesús adelanta el tiempo del milagro y lo concede y lo hace. Jesús quiso valerse de sus discípulos. A sus apóstoles les dio poder para que fueran y expulsaran los demonios. ¿Por qué no se lo sacaron a este muchacho? Porque en el fondo también ellos no tenían la fe. Al menos no la tenían tan robusta o tan crecida. Por eso Jesús en algún momento recibe ese mensaje cuando los apóstoles le dicen, creo Señor, pero aumenta mi fe. Sí, Señor, sí creemos, pero aumenta nuestra fe. El día de hoy concluye el Evangelio con esta frase tan hermosa y tan bonita. Si tuvieran fe, aunque fuera como el granito de una mostaza, tendrían el poder de decirle a este árbol, arráncate de raíz, o a esa montaña, y lo podrían hacer. Jesús constantemente echa en cara la calidad de nuestra fe. Un llamado para que todos crezcamos en la fe, para que todos nos postremos. Yo quiero agradecerle de todo corazón a las personas que han hecho oración por mí, especialmente a quienes se acordaron desde temprano de mandarme un mensaje de texto, diciéndome felicidades por tu ordenación sacerdotal. Muchas gracias. Quiero recordar a mi familia, a mi madre que tanto luchó por cuidar nuestra vocación, que tuvo la alegría de revestirme sacerdotalmente, ella que me puso los pañales, también me puso esta casulla sacerdotal, ella que me jaló las orejas, incluso ya siendo sacerdote, me dijo, pues sigo siendo tu madre, así es que yo voy a estar contigo siempre, y creo que todavía me acompaña, todavía me jala las orejas de vez en cuando. Quiero agradecerle a mis hermanos, a Irene, quien estaba por dar a luz
a mi sobrino Daniel, quien ha venido por aquí alguna vez. Estaba ahí ya casi dando a luz, casi dio a luz en el seminario a donde nos iba a visitar. En torno a estos días nació Daniel. Quiero agradecer a mi hermano Ponciano, quien también ya se fue, a mi hermano Roberto, a quien también muchas veces, pues decía yo, aquí a ti no te veo más que un biznero, me hace falta ver más tu testimonio. Gracias, Roberto, y te pido que desde el cielo nos ayudes a dar un testimonio mejor. Y así a cada una de las personas que nos fueron acompañando. Quiero recordar a los sacerdotes ejemplares que me dieron la mano. No quiero dejar de mencionar al padre José Reyes Cedillo, quien me impulsó muchísimo, al padre Adalberto, al padre Beto, quien siempre me trató como un gran amigo, y aunque yo no estaba ordenado sacerdotal, ya me daba el trato de sacerdote, y siempre con confianza me impulsaba diciendo, ya casi, ya merito te ordenas. Y bien, un 8 de agosto, un sábado 8 de agosto, me ordenaron sacerdote, que sea para gloria de Dios, y que mis pequeñeces, mis defectos, pues no le estorben a la gracia de Dios. Yo los invito, mis queridos hermanos, para que todos oremos unos por otros, para que nos acompañemos mutuamente en este peregrinar del anuncio del reino de los cielos, y que creamos lo que tenemos en nuestras manos, creer y vivir y crear, como dice el padre Armando en sus cápsulas informativas que nos da a través de los medios de comunicación.